Este elemento o producto lo podemos encontrar en donde quiera que nosotros nos encontremos. Los hay de diferentes tamaños, grosores, colores e incluso olores. Es un producto que está presente en la vida de todos. Desde que literalmente nacemos, nosotros necesitamos o hacemos uso de este producto para poder tener un registro. Así es, este producto lo podemos encontrar en documentos e incluso en un producto que siempre les digo que usen para que anoten cada una de estas palabras que vamos aprendiendo. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl, en lengua que, como siempre les he dicho, es muy pero muy interesante. En esta ocasión, como ya pudieron darse cuenta, y espero que por ahí en sus casitas ya sepan de qué palabra o de qué producto vamos a conocer, a cómo decir su nombre, por decirlo así, en lengua náhuatl. Les digo, este producto lo podemos encontrar en hojas, cuadernos, libros, en todo tipo de documento. Cuando nosotros nacemos es necesario que exista un registro a nivel, ¿cómo decirlo?, nacional, o no sé cómo se llama. Bueno, sí es a nivel nacional. Este registro es un documento en donde nosotros pues hacemos comprobación de que somos una nueva persona en este país. Pero les digo, ese documento no es el que vamos a hablar. Les digo, el material en el que se realiza este documento es el que vamos a conocer. Les digo, este material o este producto lo encontramos en muchos lugares. Cuando vamos a la escuela, cuando empezamos a trabajar, quizá en el documento que tenemos que firmar, en el contrato. Este elemento, este material que nosotros podemos tocar, que les digo, en donde nosotros podemos plasmar quizá nuestras ideas, es un elemento vital para nuestras vidas. Ya saben de qué vamos a hablar, pero antes de eso suscríbanse a nuestro canal, síganos en Facebook y también en Instagram. Por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy, o mejor dicho, el producto del día de hoy que vamos a conocer, va a ser a cómo decir papel en lengua náhuatl de la región de Puebla. Papel en lengua náhuatl se dice amat. Amat igual a papel en lengua náhuatl de la región de Puebla. Por aquí se lo voy a poner amat. Amat igual a papel en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Este papel, este elemento que les digo que está presente en la vida de todos. Si nosotros vamos a la escuela, en nuestros cuadernos, en nuestros libros, está este elemento, este papel que nosotros podemos tocar, en donde podemos escribir, en donde podemos anotar nuestras ideas, en donde podemos dibujar, en donde podemos rayar, en donde ustedes pueden hacer un sinfín de cosas. El papel, les digo, es un elemento muy, pero muy necesario para la población, porque así como nosotros solamente quizá lo usamos para rayar, para escribir o para dibujar, hay otras personas que lo usan a nivel profesional. A través de ahí pueden plasmar, no sé, sus dibujos, que se pueden llegar a convertir en obras de arte. Obviamente, cuando ya se habla como de a nivel profesional, ya existen otros métodos para plasmar estos dibujos, pero por ahí se empieza, ¿verdad? Y siempre por ahí se ha dicho que es mejor, tienes una buena idea, anotarlo en papel para que posteriormente no se te olvide y la puedas llevar a cabo. Entonces, papel igual a amat, amat en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Pónganlo en práctica, les digo, es un elemento, es un producto que nosotros lo podemos encontrar en donde quiera que vayamos. Les digo, si vamos a la escuela, si vamos al trabajo, ahí hay documentos, hay millones de documentos que, les digo, y siempre tenemos esa presencia. Les digo, hay de diferentes tamaños, hay pequeños, hay grandes, hay tamaño carta, tamaño oficio, hay enormes cantidades de papel. Les digo, el papel, les digo, a nivel como
o de oficina o de escuela, ¿verdad? Pero también lo podemos encontrar, no sé, en el papel higiénico que nosotros usamos cuando vamos al baño, papel en anuncios, en pósters, en todo lo que ustedes se puedan imaginar, en donde el principal producto sea el papel, ahí se encuentra esta palabra. Amat igual a papel en lengua náhuatl de la región de Puebla. Recuerden, amat. Amat igual a papel en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y como siempre se los digo, por ahí anoten cada una de estas palabras para que las puedan poner en práctica y las aprendan y conozcan el significado de cada una de ellas. Y ahorita sí, pongan en práctica, usen el amat para anotar cada una de las palabras que hemos aprendido, especialmente esta palabra. Recuerden, amat igual a papel en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook y también en Instagram. Por ahí les compartimos este contenido y otro contenido que les puede ser interesante. Así que ya saben, amat igual a papel en lengua náhuatl de Puebla. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amonga Coxe.